Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Estoy muy contento porque vengo aprendiendo muchas cosas y déjame compartirte rápidamente. Mi tiempo con mi familia es increíble cómo Dios tiene todo en control. Ni yo, ok, gracias. No sé si mejor vamos a tener que usar el de mano. Ah, Quería decirles mi experiencia en Ecuador, contarles un poco. A propósito, manda saludos a mis padres, mi papá, mi mamá, mi hermana que está con ellos allá. Pero les decía que Dios es soberano y tiene todo control. Yo ni sabía, pero Dios nos permitió estar no en la ciudad donde vive mi mamá, sino fuimos a la costa. Fuimos 3 días a pasar en la costa y yo no sabía que en la costa tenía primos y asomaron 2 primos y fue interesante porque los primos, claro, ya imagínate, no les había visto 40 años, la verdad que fueron 40 años que no les había visto a mis primos y cuando llegué y nos reunimos, wow, fue espectacular porque imagínate, para mis primos, mis padres son sus tíos. Entonces mis primos estaban contentos de verles a mis padres y no a mí, pero porque decían, oh, qué lindo que vienen mis tíos. Bueno, fue lindo por un lado eso de cómo Dios tenía todo listo para que podamos visitar ese lugar, estar con mi familia y terminar el año nuevo, comenzar el año con mi familia. Pero les voy a decir algo, y esto no les quiero no quiero hacerles sentir mal, más bien yo creo que es la gracia, la misericordia de Dios, porque de eso quiero hablar en esta mañana. Pero mira, ah, es interesante. Dios me permitió hacer ahora que estuve con ellos lo que no hice durante mi juventud. Por ejemplo, fíjate, Dios, qué lindo, me dio la oportunidad de ir al cine con mis padres. Yo hubiese querido hacer eso antes en mi juventud. Y fuimos a ver El gato con botas. Y mi papá y mi mamá estaban pero contentísimos que habíamos ido a ir al cine. Juntos nunca habíamos ido. Yo no sé si tú fuiste al cine con tu padre. Wow, dije, Señor, qué precioso. Estaban contentos. Después salimos y obviamente estuvimos en la costa. Y en la costa yo no sabía, pero el país creció, cambió. Y hay unas playas hermosísimas. Entonces le dije a mi papá, "No, vamos a ir a la playa para estar ahí un rato". Y estábamos en la playa. Nunca antes tuve la oportunidad de estar con mi mamá y mi papá en la playa, especialmente mi mamá. Y nos disfrutamos la playa. Mi mamá era una niña, parecía una niña contenta en la playa. Y me daba miedo porque estaba muy fuerte la playa. Y cuando regresaba, venía el agua, regresaba y regresaba fuerte. Y mi mamá como que se quería caer y yo ahí agarrándole a mi mamá y me daba miedo porque digo, ¿qué va a pasar aquí? Nunca tuve esa experiencia maravillosa de estar con mis padres, gastar tiempo con ellos, haciendo cosas que me hubiese gustado haberlo hecho. Y Dios, le doy gracias porque Dios es fiel. Mira, yo no tenía ni idea que en el 2022 iba a terminar haciendo eso con mis padres, pero estaba en el plan de Dios, hermano. Yo creo que Dios tiene planes para sus hijos y Él los cumplió en mi vida y doy gracias a Dios porque vengo experimentando que los planes de Dios son mejores que nuestros planes que ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Bueno, eh, eso es lo que sucedió acá con mi familia y bueno, después nunca tuve la oportunidad, bueno, de manejar tanto
tanto tiempo en la carretera en Ecuador. 9 horas de Quito a la costa y 9 horas de la costa. Otra cosa es, ustedes saben, no sé si han escuchado, pero cuando crece la ciudad, el tráfico es terrible. Bueno, en Ecuador el tráfico tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Manta, donde fuimos, terrible. Imagínate una persona que vivió en América y va a manejar en Sudamérica, es un cambio total. Tienes que aprender tienes que aprender sí o sí a manejar, porque no hay semáforos, no hay señales, no hay líneas que respetar, no hay nada. Y el más vivo es el que cruza. Y yo dije, Señor, ayúdame, porque aquí yo no sé qué voy a hacer, si le dejo pasar, si paso, ¿qué hago? Pasa. Entonces ahí me tocó hacerla. Bueno, una experiencia manejando increíble. Imagínate, 8 horas de ida, 8 horas de regreso y en las ciudades con mi hermana. Y bueno, fue algo lindo de ver a Dios, su misericordia, sus planes son buenos. Bueno, en esta mañana, entonces, yo quisiera con ustedes, hermanos, a propósito, no quiero comenzar sin antes recordarles, yo les dejé una hojita el año pasado. ¿Cuántos pudieron empezar leyendo el libro de Romanos, capítulo 12, 13, 14, 15 y 16? Honestamente, levante tu mano si leíste. ¿Alguien leyó? ¿No? ¿Nadie leyó? Mamita querida. Bueno, mira, ayúdame. Vamos a repartirlo. Acuérdate, la primera es gratis, la segunda te va a costar. ¿Qué significa? Que tú vas a recibir esta hojita donde están los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16. Y tu tarea es leer de aquí hasta que cubramos los 5 capítulos del libro de Romanos. Los últimos 5 capítulos de Romanos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios te va a hablar durante los domingos que estás acá en esta iglesia acompañándonos. Si tú quieres estar serio con el Señor, tu responsabilidad es en la semana leer la Biblia. ¿Qué capítulos, pastor? Romanos capítulo 12, 13, 14, 15 y 16. Así que si tú no estás leyendo la palabra de Dios, va a haber un problema muy serio. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate que empezamos esta mañana diciendo que el reino, la obra de Dios que Él está haciendo, necesita de personas que entendamos de qué se trata la obra de Dios. ¿No es cierto? Necesita de personas que entendamos. Ahora, yo quisiera, si tú estás con tu Biblia, a propósito, ¿cuántos trajeron su Biblia? Levante su mano, a ver, quiero ver su Biblia, su Biblia. Levante su mano, levante su Biblia, quiero ver. Allí hay una Biblia y son 3 personas. Acá hay Biblias, acá hay Biblias. Ok, muy bien. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 12. Abre tu Biblia y vamos a empezar ahí. Y fíjate que el capítulo 12, versículo 1, empieza así, mira, así que hermanos míos. Y Pablo va a hablar ¿a quién? A la familia de Dios, a los hermanos. Dice, así pues, hermanos míos. Así que la primera cosa que debemos de entender cuando vamos a estudiar estos 5 capítulos es que Dios está hablando a los hijos de Dios. No a la gente de afuera, a los hijos que están acá adentro y que pertenecen a la familia de Dios. Así que hermanos míos. Y el capítulo 4, el versículo 4 del capítulo 12, mira lo que dice respecto a los hermanos. ¿Dónde estamos ubicados los hermanos? ¿Dónde estamos? Mira el versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que fíjate, dice el texto en Romanos, Pablo va a hablar a los hermanos, a quienes estamos ahora en un cuerpo.
Y ya hemos hablado mucho de esto del cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Ya sabemos eso, que la cabeza es Cristo y nosotros como miembros tenemos que estar sujetos a la cabeza porque es la cabeza que va a dar las órdenes al cuerpo, o sea, a los miembros de la iglesia. Así que tú vas a tener la oportunidad de escucharle a Dios a través de estos 5 capítulos. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti como miembro del cuerpo? Así que va a ser muy interesante saber cuál es la función que Dios tiene para mí. Y ya vamos a ver ahí en el capítulo 12 los dones. Hay muchos dones que Dios da. De pronto tú tienes ya un don y tú tienes que saber qué es el don que tú tienes para poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora fíjate, Pablo va a decir, luego va a decir Pablo, así que hermanos míos, estamos en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos míos, va a los hermanos, y está hablando del cuerpo, a los hermanos que están en el cuerpo. Fíjate lo que vamos a hacer si es que le obedecemos al Señor en el capítulo 15 de Romanos, el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 6. Si nosotros estamos oyendo la cabeza, conectados a la cabeza, mira lo que va a pasar. Y esto me anima mucho como pastor. Me anima mucho porque no soy yo el que va a estar obrando en tu corazón, sino es Dios obrando en tu corazón a través del Espíritu Santo. Pero mira lo que va a pasar. Versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿Qué va a pasar? Es que el cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a hacer al final? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Iglesia, ¿estás conmigo? ¿Qué es lo que dice Pablo que debemos hacer cuando estamos conectados a la cabeza, escuchando a Dios, escuchando su palabra, escuchando al Espíritu Santo? Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermano, el mundo va a escuchar, el mundo va a saber que aquí hay una iglesia porque hay una familia que está glorificando a Dios. Y eso tiene que ver con tu familia. Eso tiene que ver con tu persona. Eso tiene que ver con cómo tú te estás conduciendo en el mundo. Cómo nosotros vamos a estar demostrando al mundo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Fíjate qué interesante, porque Pablo va a decirnos que todo lo que estamos haciendo como cuerpo, es lo que en realidad el mundo va a ver en nosotros y va a glorificar a Dios. Pero fíjate, tú y yo estamos ya en el reino de Dios y mira lo que dice Pablo en cuanto al reino de Dios. En 14, vuelve allí, Romanos 14, no te salgas de Romanos, estamos en Romanos 14. Mira lo que dice Pablo, y esto va a ser muy importante porque vamos a ir estudiándolo un poquito más a profundidad. Dice el versículo 17, 14, 17, porque el reino de Dios, ¿ves? El reino de Dios. ¿Te acuerdas que empezamos diciendo que la obra de Dios tiene que ver con el reino de Dios? Entonces lo que Pablo nos va a enseñar es que cómo debemos caminar, cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos en el reino de Dios. O sea, ahora que ya soy parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo yo voy a caminar? ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Cómo yo voy a mostrarme al mundo? Y mira, hay 3 cosas muy importantes que Pablo nos va a enseñar. La primera, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. Qué espectacular, hermano. Mira, lo que Jesucristo va a hacer contigo y conmigo es, si tú estás conectado a Él, si tú estás obediente a la cabeza, Él va a traer justicia a tu corazón, va a traer paz a tu corazón
y va a traer gozo a tu corazón. Mira que todo eso el mundo anda buscando en cosas. El mundo anda buscando justicia, el mundo anda buscando gozo, el mundo anda buscando paz en cosas perecederas, en lo que el mundo te ofrece. Dinero, fama, cosas materiales. Dice, eso te va a dar justicia, te va a dar gozo, te va a dar paz. Mentira. Lo que te va a dar justicia, lo que te va a dar gozo, lo que te va a dar paz es tu relación con Jesucristo. Amén. Así que fíjate que Pablo nos va a enseñar ahora desde el capítulo 12 cómo es que vamos a vivir en el reino de Dios, haciendo la obra de Dios para la gloria de Dios. Amén. Amén, hermanos. Bueno, espero que estés conmigo. Entonces, no te olvides, voy a recalcar, próximo domingo, no necesitas leer muchos capítulos, pero trata de ir leyendo uno por ejemplo, el capítulo 1 el capítulo 12 de Romanos tiene 21 versículos. Así que tienes toda una semana para leer 21 versículos. Trata de leer 21 versículos en una semana. Son 7 días. ¿Cuántos versículos? 7 dividido para 21 para 7, 3 versículos diarios. Y puedes terminar esta semana leyendo el capítulo 1 de 12 de Romanos. 3 versículos diarios, no más, 3. Y cuando terminas de leer el capítulo 1, le tachas. Sigues el capítulo 2, tachas, vas tachando. Quiero ver esta hoja y sería bueno, la hoja que te di, quiero que pongas tu nombre. Pon tu nombre ahí arriba. Ahora mismo, si tienes pluma, pon ahí tu nombre. Porque yo quiero ver, ¿sabes qué? Me da tristeza que después de que te vayas, ver la hojita tirada en el piso o arrugada, o pon tu nombre. Porque quiero que esta hojita sea en tu Biblia y tú seas responsable de cuidar esta hojita. Quiero ver que tú estás leyendo la palabra de Dios. Amén. Bien. Entonces, Romanos capítulo 12. Dice Pablo, ruego así que hermanos, está hablando a la iglesia. Y Pablo dice algo interesante, mira, os ruego por las misericordias de Dios. Wow. ¿Qué significa Pablo? ¿Por qué Pablo ora o comienza pidiendo por las misericordias de Dios? Porque Pablo en los capítulos anteriores, él nos ha explicado de qué trata el Evangelio. ¿De qué trata el Evangelio? Del capítulo 1 al capítulo 3, él nos va a hablar sobre qué es el problema del corazón del hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema. Pero en el capítulo 3 al capítulo 6 nos va a decir la solución del problema. Dice que la fe es por la justicia que tuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La justicia es por poner tu fe en Cristo. Esa es la justicia de Dios. O sea, si queremos salir del problema de la condenación para ser justificados delante de Dios, tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, del capítulo 4 al 6 nos habla de el problema y la solución. En el capítulo 7 es interesante porque Pablo va a hablar de un problema que el cristiano enfoca, o el cristiano se mete. Es esa lucha entre la carne y el espíritu. Y Pablo dice, ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué no hago lo que no quiero? Y él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo nos explica que no es fácil la vida cristiana. Pablo nos va a explicar que hay una lucha entre mi carne y una lucha entre el espíritu. Y eso es lo que habla el capítulo 8. El capítulo 8 de Romanos va a decir que el que anda en la carne morirá, pero el que anda en el espíritu vivirá. La carne trae muerte, el espíritu trae vida. Así que el capítulo 8 todo es la vida en el Espíritu Santo que el cristiano tiene que experimentar. Para tener victoria tienes que vivir obediente al Espíritu Santo de Dios.
capítulo 9, 10 y 11 va a hablar, y un paréntesis hace Pablo para hablar de lo que va a pasar con Israel. Dice que Pablo habla sobre Israel no ha sido desechado, sino que ha sido puesto en un paréntesis porque Israel siendo el pueblo de Dios escogido, pero desobediente, ha sido puesto a un lado hasta un próximo tiempo donde Dios tomará nuevamente a Israel para introducirlo en sus planes. Pero por ahora Israel está a un lado. Y en vez de Israel, Dios ahora ha tomado un pueblo nuevo, que ese pueblo nuevo, ¿cómo se llama? La iglesia. Y ahí estás tú, ahí estoy yo. Y entonces Pablo habla, mira, en el capítulo 1 al capítulo 11, de todo el plan de Dios que ha tenido para tu vida y para mi vida, para llegar a donde hemos llegado. Y entonces Pablo dice, por las misericordias de Dios. Hermanos, por las misericordias de Dios significa, por todo lo que hemos recibido en el pasado. Ahora Pablo dice 3 cosas. Y de eso quiero hablarte esta mañana. De 3 cosas que vamos a tener que tener nuestra responsabilidad. Antes de hablar de la iglesia, vamos a hablar de nuestras responsabilidades. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Así que, hermanos míos, por las misericordias de Dios, la primera cosa que Pablo nos va a enseñar es que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué significa esto de presentar nuestros cuerpos? Vamos a hacer la primera cosa. Repite conmigo. Mi primera responsabilidad es presentarme vivo delante de Dios. Presentarme vivo delante de Dios. Repite conmigo. Vivo delante de Dios. Dios quiere que tú presentes tu cuerpo, tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, tu oído a Dios. Esa va a ser tu responsabilidad. De cada día que te levantas, preséntate delante de Dios. Ya te voy a explicar un poco más qué significa eso. Primera cosa. Segunda responsabilidad. Transformaos por medio de vuestro, ¿qué dice? Entendimiento. Pablo dice, transformaos por medio de vuestro entendimiento. O sea, la primera cosa entonces es presentar nuestros cuerpos. Repite conmigo, presentar nuestros cuerpos. Primera responsabilidad. Segunda responsabilidad, transformar nuestra mente. Y tercera responsabilidad, fíjate el versículo 3, estamos en Romanos 12. Ahora el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto así del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La tercera responsabilidad es pensar con cordura, pensar con cordura. Así que hay 3 cosas que en esta mañana yo quiero motivarte para que de aquí salgas pensando, esta es mi responsabilidad. Primero, presentar vuestros cuerpos. Pablo dice, hermanos, por las misericordias de Dios que has recibido, ahora la primera cosa que tienes que hacer es, en este año 2023, es cada día presentarte a Dios. Cada día que te levantas, presentarte a Dios. Segundo, cada día que tengas la oportunidad de memorizar la escritura, de hacer un estudio bíblico, de escuchar un mensaje, deja que ese mensaje, esa palabra comience no solo a ser información, sino transformación, que transforme tu vida. Y cuando transforma significa que hay cambios radicales en tu mente, de lo que antes pensabas a lo que ahora piensas. Y tercero, Pablo está apelando a la cordura tuya, de que dice Pablo, por las misericordias de Dios, por favor, sé cuerdo. No hagas cosas, como decimos nosotros vulgarmente, no hagas cosas tontas que tu testimonio sea perjudicado. Sé cuerdo, sé inteligente. Es tu responsabilidad, porque vas a ver que más adelante dice Pablo que tú eres responsable del hermano débil. Somos responsables los unos de los otros. Entonces, 3 responsabilidades muy importantes: presentarme delante de Dios, transformar mi mente y ser
inteligente. Pablo ahí menciona la palabra ser cuerdos. Significa ser inteligentes, aprovechar bien lo que Dios nos está dando para poder seguir adelante. Así que 3 cosas que Pablo dice como responsabilidad para la iglesia. Hermanos míos, por la misericordia de Dios. ¿Qué significa esto? Presentar vuestros cuerpos. Pablo dice que vamos a ver la primera cosa. ¿Qué significa, pastor, que debo presentar mi cuerpo? Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que los judíos, para acercarse a Dios y ser perdonados sus pecados, ¿qué necesitaban hacer los judíos? ¿Recuerdan? Exacto, llevar un animal, y ese animal tenía que ser sacrificado. ¿Ok? Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora el animal ya no es un cordero. ¿Quién es ahora el animal? Yo soy el animal que debo presentarme delante de Dios cada día. Porque dice Pablo, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo. Y entonces ya no es un animal vivo como era en el Antiguo Testamento. Ahora el sacrificio es con un hombre, una mujer viva. ¿Quién es esa persona? ¿De quién está hablando Pablo? ¿Quién es esa persona viva? El hermano, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que presentarse vivo delante de Dios, porque dice, este es el culto racional. No es lo que estamos haciendo. Sí, este es lo que hacemos los domingos, es culto, pero es un culto que puede venir cualquier persona. Pueden venir incluso inconversos, pueden venir personas que ni creen en Dios, pueden venir incluso personas endemoniadas que pueden estar con nosotros, pero que no necesariamente están haciendo lo que Pablo dice que los hijos de Dios tenemos que hacer: presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo. Ese es el culto racional. O sea, el culto no empieza el domingo. El culto empieza ¿cuándo? Every day. Every day. O sea que lo que hacemos únicamente el domingo es venir corporativamente, todos los hijos de Dios que hemos venido durante toda la semana teniendo un culto racional que le agrada a Dios. El domingo vamos a reunirnos para celebrar lo que hemos hecho durante toda la semana. Que a propósito, mira, ya hemos nosotros hablado 3 cosas que dentro de nuestro culto racional que hemos hecho, hay 3 cosas que voy a recordarte rápidamente. La primera, nos hemos bautizado, ¿verdad? Nos hemos bautizado. Es culto racional. Lo que has hecho fue algo racional. Segundo, la cena del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor? Significa que nosotros nos reunimos una vez al mes, corporativamente otra vez, para adorar a la cabeza, recordando lo que la cabeza hizo por mí y por ti. Y como iglesia, ese es culto racional. Bautizo, culto racional. Santa Cena, culto racional. ¿Y te acuerdas la tercera cosa que como iglesia tenemos que hacer? Amarnos los unos a los. Eso es culto racional. Es culto racional. Cuando tú amas a tu esposa, cuando amas a tu esposo, cuando amas a tus hijos, cuando los hijos aman a los padres, eso es culto racional. Ahora, es la parte práctica, amarnos los unos a los otros. Y ya hemos hablado de eso, el amor. ¿Cuál es el amor? ¿De qué amor estamos hablando? ¿Del eros? ¿Del filios? Del ágape, exacto. Romanos, primera de Corintios capítulo 13 habla del amor ágape. ¿Cómo debo amar a mi prójimo? ¿Cómo? ¿Cómo debo amar a mi prójimo? El amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo. Hemos hablado de eso. Entonces,
Estamos nosotros ahora entonces presentando nuestros cuerpos a Dios cada día. Romanos capítulo 6, abre tu Biblia por favor, quiero mostrarte, porque esto va a ser muy importante para nosotros. Romanos capítulo 6, fíjate lo que dice Pablo. Capítulo 6. Quisiera que notes algo. Versículo 20. Vamos a leer desde el 19, ¿ok? 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ves lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, mira, antes de que seas cristiano, tus miembros, ¿a quién estaban siendo esclavos o a quién estabas sirviendo? Iglesia, al mundo, a la injusticia, a Satanás. Ese era nuestro amo, nuestro jefe. Pero ¿qué dice Pablo ahora? Ahora que eres hijo de Dios, ¿a quién tienes que presentar tus miembros? A Dios, al nuevo amo, Jesucristo. Entonces, es importante entender esto, y esto tiene que ver con la renovación de mi entendimiento. Si antes yo agradaba al diablo, al mundo, a Satanás, la carne, ahora yo tengo que agradar al nuevo amo, al nuevo jefe, al nuevo patrón, que es Cristo. Pero aquí es donde muchos cristianos piensan que agradar a Cristo puede resultar en algo feo, en algo malo. Y no se dan cuenta que cuando tú presentas tu cuerpo a Dios, tú estás primero obediente a Dios, primero agradando a Dios. Dime una cosa, si tu hijo te dice, papito, hoy día quiero presentarme a ti para hacer lo que tú quieras. Dame una escoba, dame una pala, yo quiero limpiar, yo quiero arreglar, ¿cómo tú harías con tu hijo? ¿Qué harías con tu hijo? ¿Qué le dirías? ¿Estás loco? ¿Qué pasó? Vete de aquí, no te quiero. No, tienes la oportunidad de decir, wow, mi hijo ha cambiado su mente, ha cambiado su corazón, y qué lindo poder con él celebrar el culto racional que está haciendo Dios en la vida de mi hijo, ¿sí o no? Hermano, cuando tú te presentas cada día delante de Dios, ¿tú crees que Dios te va a rechazar o Dios va a hacer algo malo contigo? Qué lindo que Él nos encuentre cuando Él venga, presentándonos a Él y entregando nuestra vida a Él. Ese es el culto racional. Mira, estamos adultos y puedo decir esto entre adultos, esto es bien profundo, porque presentar tu cuerpo a Dios es el mismo acto en el matrimonio, en el acto conyugal, cuando el hombre se presenta a la mujer al hombre, su cuerpo. Es profundo. Tu relación con Dios es presentarte tal como eres, sin tratar de engañarle a Dios que eres bueno. No, somos malos, y por eso tengo que presentarme a Dios y decirle, Dios, mira este pecado que hay en mí, ayúdame este año. Este mal hábito, Señor, ayúdame este año. Estos malos pensamientos, ayúdame este año. Preséntate a Dios, presenta no solo tu cuerpo, presenta tu mente, presenta tus emociones, preséntate a Dios este año. Mientras más hagas esto, va a ser un beneficio en tu vida espiritual. Mira, esto de presentarme a Dios es la misma situación como un atleta todos los días tiene que hacer la misma rutina
para poder estar fortalecido. El atleta no puede ser campeón si dice, bueno, este día no me presento al gimnasio. O este día voy a comer lo que a mí me gusta, chocolates, dulces. Dime, un atleta que hace eso, ¿será campeón? ¿Llegará algún día a triunfar? Pregúntale a Messi, pregúntale a Ronaldo, al cristiano que son cuerpos, ¿les has visto? ¿Por qué son así? Porque ellos presentan su cuerpo a su disciplina deportiva y son campeones. Ese es un ejemplo de presentar su cuerpo a algo que ellos piensan que les va a dar gloria. Ahora, tú y yo, hermanos, tenemos que presentarnos delante de Dios cada día. Esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Nadie va a hacer eso por ti. Los grandes atletas nos enseñan que si quieres ser fuerte en lo que haces, tienes que cada día hacerlo, tener disciplina, ¿sí o no? La vida cristiana comienza entonces con presentarme a Dios tal como soy. A veces escucho muchos cristianos que dicen, no, es que yo todavía soy pecador, es que yo todavía tengo esta debilidad, es que yo todavía no puedo. Preséntate a Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15, dice así, mira, preséntate con diligencia ante Dios, primero, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo empieza ese versículo, Pablo? Diciendo a Timoteo, preséntate delante con diligencia primero a Dios. Primero a Dios. Preséntate a Dios. Si quieres ser un verdadero atleta espiritual, atleta cristiano, preséntate a Dios. Comienza a desarrollar ese hábito de presentarte a Dios. Desarrolla eso, hermano, cada día de tu vida. Porque eso nos va a ayudar a lo que vas a escuchar como miembro del cuerpo. Tú vas a estar listo para ser usado por Dios en el reino de Dios, en la obra de Dios, para la gloria de Dios. Porque si no estás haciendo eso, estás en otro baile, estás en otra situación, en otro reino, no estás en el reino de Dios. Primero, preséntate a Dios. Eso quisiera que quede marcado en tu corazón. No vas a poder ni ser un buen padre, ni ser un buen cristiano, ni ser un buen esposo, ni ser un buen cristiano, si no estás presentándote diariamente delante de Dios. Amén, hermanos. Primero. Segundo, transformaos vuestro entendimiento por medio de la renovación de la palabra de Dios. Wow, esto, hermanos, es una tarea, yo le llamo la lucha cósmica. Porque la lucha no está entre, como Pablo dice en Efesios capítulo 6, dice, la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra huestes espirituales de la maldad. Pero, ¿dónde está esa lucha? O sea, ¿dónde está? No la vemos de esa lucha. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. La lucha está en la mente. O le crees realmente a Dios lo que Él ha dicho, o sigues creyendo tus propias ideas, tus propios conceptos. Mira, qué interesante, en el capítulo 15 de Romanos, quiero que vengas conmigo y veas cómo Pablo, él les dice a los hermanos quién es Dios y cómo él quiere que la iglesia esté saturada del concepto de Dios. Porque otra vez, hermanos, me da mucha tristeza, vengo de Ecuador escuchando muchos conceptos peregrinos, muchos conceptos de su mente carnal. La gente cree en un Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Me da tristeza. Creen en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Creen en un Dios de su imaginación. Mira cómo Pablo les dice quién es Dios. Mira, en el capítulo 15, te voy a mostrar rapidito. Pablo les habla a los hermanos quién es Dios, para que entonces entiendan que pueden confiar en este Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Versículo 5, mira lo que dice. Pero el Dios de toda, ¿qué dice, hermano? Ayúdame. El Dios de toda
paciencia. Anota eso en tu versículo. Mira, Dios es paciente. Dios es paciente. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrarnos la verdad de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo de Dios? Dios es ¿qué? Verdadero. Dios no solamente tiene paciencia, pero en Él está la verdad. Versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Así que fíjate, Pablo está hablándonos de un Dios de paciencia, de un Dios verdadero, de un Dios de misericordia. Versículo 13, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo Pablo va a hablar del Dios, del carácter del verdadero Dios al cual debemos entregarnos, presentarnos y ahora transformar nuestra mente? Mira el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, que en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia, de esperanza, de misericordia, de verdad. Y por último el versículo 19, hay muchos más, pero voy a terminar el versículo 19, dice, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Nota Pablo cómo él primero centra la mente de los cristianos a Dios. O sea, si queremos hacer cambios radicales en nuestras mentes, primero tenemos que tener un concepto claro: ¿quién es Dios? No, si nosotros queremos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, como culto racional, primero tengo que pensar quién es Dios. Si yo quiero cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir, primero pensar quién es Dios. Tristemente, cuando nosotros, pasamos circunstancias difíciles, es ahí cuando nosotros demostramos al Dios que creemos. Mucha gente se destruye, mucha gente se acaba, mucha gente tiene problemas en su vida porque al momento de ser probada su fe, se da cuenta que no tiene una relación con un Dios como el Dios que habla de la Escritura, lleno de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, con un Dios de verdad, con un Dios de poder. Entonces, hermanos, la lucha que se da es en tu mente. Este año, tú vas a tener la oportunidad entonces diariamente de presentarte a Dios, de lo que vas escuchando de la palabra de Dios, ir cambiando tu mente, especialmente quién es Dios. ¿Quién es este Dios que me manda a hacer cosas que va a traer paz, gozo y paciencia a mi vida? Pero por último, dice Pablo, hacerlo con cordura. Y esto me encanta. ¿Sabes por qué? Somos nosotros personas que tendemos a vivir desbalanceados. Yo espero que nosotros este año podamos, orar es bíblico y está bien. Pero si solo oramos y no leemos la Escritura, va a haber un problema. Entonces tenemos que hacer un balance, orar más y leer más la palabra de Dios. Ahora, ¿eso es todo de la vida cristiana? No, porque también tenemos responsabilidades, por ejemplo, de evangelizar. Entonces, si solo oro y leo la palabra, pero no evangelizo, entonces surge un desbalance en mi vida. Porque estoy haciendo solo algunas cosas, pero no estoy tratando de que en mi vida haya un balance. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver a esos malabaristas que cruzan una cuerda y con un palo, un fierro muy largo, cruzan y ellos tratan de
mantener ¿qué? El equilibrio, el balance. Entonces, ni se van para acá, ni se van para acá. Y esa es la vida cristiana, tener un balance para cruzar este mundo en el que estamos caminando, sin irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos de pie, en la cuerda de la vida en la que estamos. Si no quiero desbalancearme y caerme a un lado, necesito hacer lo que Dios me está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo? Preséntate delante de Dios, presenta tus miembros, presenta tu cuerpo, presenta tus ojos, tus pies, tus manos, adentro, y ahí empieza la vida. Ok, segundo, empieza transformando tu mente, deja que tus pensamientos comiencen a ser cambiados. Y eso es sensatez, eso es cordura, eso es lo que te va a traer lo que andas buscando tan profundamente en tu corazón. ¿Qué estamos buscando? Ser felices. Pero la felicidad, ¿cómo viene? No es por tener dinero, no es por tener fama, no es por tener amigos, no es por tener todo lo que yo tengo, todo lo que yo quiero. No, eso no trae felicidad. Lo que trae felicidad es cuando tú caminas la vida cristiana en un balance donde empiezas primero entregándote a Dios, segundo cambiando tus conceptos, tus ideas, y entonces en una forma el Espíritu Santo te va a dar la sensatez, te va a dar la cordura, te va a dar la sabiduría, te va a dar el discernimiento de cómo vas a ir conduciéndote en el mundo. Y este año vamos a necesitar de esto, hermano, mucha sensatez, porque hermano, fíjate, estamos viviendo días difíciles que posiblemente va a venir gente con muchos problemas. ¿Cuál es el más grande problema que tiene ahora la sociedad americana? ¿La economía? Es uno de los grandes problemas, pero el más grande problema es el problema moral que la gente hoy, la identidad de género, está tratando de cambiar la familia. ¿Cómo puede ser que estamos en una sociedad donde está permitiendo que hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hombres quieran ser mujeres y mujeres quieran ser hombres? Y estamos permitiendo, el gobierno, la sociedad está permitiendo todas estas cosas. Pronto va a llegar a la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer con una familia con esa problemática? ¿Qué vamos a hacer con una familia que tiene su hijo que quiere ser hombre y una hija que quiere ser, un hijo que quiere ser mujer y una hija que quiere ser hombre? ¿Qué vamos a hacer? Si no nos entregamos a Dios, si no cambiamos nuestros conceptos, si no somos cuerdos, vamos a terminar siendo engañados por la sociedad para hacer lo que la sociedad está haciendo. Y eso ha sucedido siempre, hermanos, a través de la historia. Pero Pablo comienza en Romanos capítulo 12, hermanos míos, por las misericordias de Dios, por todo lo que ya has recibido, ya eres salvo, ya eres bautizado, y cenamos juntos. Ahora es nuestra responsabilidad los unos por los otros, por las misericordias de Dios. Primero presenta tu cuerpo, transforma tu mente, sé cuerdo. Esta es tu responsabilidad. Cada uno somos responsables de escuchar la cabeza en estas áreas tan importantes. Amén, hermanos. Así que les deseo que este próximo año juntos trabajemos en todo lo que Pablo va a estar enseñándonos de la iglesia. Él comienza con las responsabilidades individuales, pero después nos va a meter en el cuerpo, y ahí vamos a ver cómo Pablo quiere que la iglesia se mueva en el cuerpo de Cristo, cada uno cumpliendo su función. Amén.